Le damos el uso de la voz a la senadora Sandra Luz García Guajardo para moderar esta mesa número 3. Buenas tardes. En esta mesa 3 vamos a ver oportunidades y retos para integrar la partería al Sistema Nacional de Salud. Damos un saludo a Sandra Ollarzo, de la Confederación Internacional de Matronas desde Chile. Sandra Ollarzo, matrona de la Universidad de Chile y licenciada en obstetricia y puericultura por la misma universidad. Tiene un máster en educación en ciencias de la salud, también por la Universidad de Chile. Preside el directorio de la Fundación para el Desarrollo Cultural Calia Díaz Rifo, presidenta alterna de la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, filial Medicina. Es miembro del Comité Científico del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, matrona asesora académica regional Santiago del Colegio de Matronas y Matrones de Chile. Vamos a ver un saludo que nos hace llegar por video. Bueno, en primer lugar, quiero enviar un saludo de todo corazón a la Asociación Mexicana de Partería, que en este momento está iniciando su foro, ella en realidad transcurrió en este rato. Un saludo muy afectuoso para la directiva completa, su presidenta, desde la Confederación Internacional de Matronas y también desde el Colegio de Matronas y Matrones de Chile en este foro que están realizando hoy día para tratar un tema tan importante como es la regulación en el tema de la partería profesional. Desde esa perspectiva también felicitarles por esta iniciativa y comentarles que en realidad es un gran desafío que nos queda por delante, el avanzar también en uno de los pilares esenciales de nuestra profesión, que es la regulación, que nos permite tener un piso, que nos fortalece, que nos permite regular nuestras actividades y también poder trabajar en los equipos sabiendo cuál es el quehacer de cada uno de los integrantes de este equipo de salud, y especialmente definir claramente cuál es nuestro accionar. Por eso es tan importante también para la Confederación Internacional de Matronas el que existan, ¿no es cierto?, los pilares fundamentales, que son, por un lado, una educación fortalecida, gracias a todos los componentes que existen basados en la evidencia y la importancia que tiene la educación para nuestra profesión. Por otra parte, la regulación, que es lo que estamos tratando en este momento, como un pilar esencial, que es necesario trabajar, para lo cual hay que prepararse, abogar, ¿no es cierto?, estar cercano también a las autoridades, poder realmente avanzar en colaboración con todos los socios que trabajan desarrollando, ¿no es cierto?, nuestra profesión, y por otra parte también asociaciones fortalecidas, como es el caso también de la asociación de la AMP, que está iniciando también su camino como socio afiliado, y esperar que se vaya desarrollando cada vez más para fortalecer nuestra profesión. Entonces, desde ahí invitarles entonces a seguir trabajando en este aspecto tan esencial que es la regulación, con una caja de herramientas que en este momento ha lanzado la Confederación Internacional de Matronas en un tema específico de regulación, que nos permite conocer todos los elementos esenciales para que podamos ir trabajando en conjunto y cada vez salir más fortalecidos. Así que desde acá les enviamos un saludo muy grande y afectuoso y muchas felicitaciones por este foro que están desarrollando. Muchas gracias. Pues a continuación veremos el segundo punto, situación actual de la partería en México, con Paola Cecia. Les presento a Paola Cecia. Paola Cecia es doctora en antropología médica y maestra en salud pública. Es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social en su sede de Oaxaca desde 1990. Sus áreas de especialidad contemplan problemáticas sociales y de salud pública en salud materna, reproductiva e infantil, seguridad alimentaria y nutrición, política social y política pública y equidad social, equidad de género y enfoque de derechos en salud, con un enfoque específico hacia poblaciones indígenas. Es autora, coautora o coordinadora de 7 libros y más de 30 artículos o artículos de libros. Ha colaborado ampliamente con el Comité Promotor
por una maternidad segura y el Observatorio de Mortalidad Materna en México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es integrante del equipo de evaluación de la iniciativa de partería en México de la Fundación MacArthur. Bienvenida. Muchísimas gracias. Yo quisiera empezar agradeciendo la invitación a la senadora Silvia Martínez y a la Asociación Mexicana de Partería por la organización del foro y, por supuesto, a la senadora Sandra Luz García por la introducción. Entonces, como acaba de mencionar la senadora, lo que yo voy a presentar es como una panorámica a vuelo de pájaro de la situación actual de la partería en México, que es resultado de una línea de base que levantamos como parte de la promoción que está haciendo la Fundación MacArthur en México con la creación de la iniciativa para la promoción de la partería en el país, que es una iniciativa que la Fundación está promoviendo en conjunto con la Secretaría de Salud, en específico el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a nivel federal, y con organismos multilaterales de Naciones Unidas, en específico la OPS, el UNFPA en México, y también con la participación del Comité Promotor por una maternidad segura. Entonces, lo que voy a presentar son algunos resultados de lo que estuvimos levantando en la línea de base, que fue un trabajo que se realizó en el país entre agosto del 2015 y febrero del 2016. Entonces, la siguiente, por favor. Me gustaría empezar remarcando, estoy segura que no soy la única que lo hizo el día de hoy, pero a propósito lo quiero hacer y empezar mi presentación de esta manera. Quisiera encuadrar el por qué la partería es relevante. Hoy en día la promoción de la partería profesional o profesionalizada se considera a nivel global como una estrategia que es absolutamente crucial para poder lograr distintos objetivos. Uno es evidentemente la reducción de la problemática de la mortalidad y la morbilidad materna y neonatal. Otro sería el fortalecimiento de la calidad de la atención en salud materna y neonatal. Otro sería el fortalecimiento del continuo de la atención, desde atención prenatal hasta la atención neonatal. Otro sería el poder lograr una atención que esté centrada realmente en la mujer, que sea una atención de calidad, que sea una atención también respetuosa. Y otro punto es el énfasis en este momento a nivel global en la lucha en contra de los abusos a nivel obstétrico en contra de las mujeres, y se piensa que la promoción de la partería es una estrategia crucial para poder reducir esos abusos a nivel obstétrico, a nivel mundial. Que sea así, la siguiente por favor, lo demuestran tanto la literatura que sale a nivel científico como la publicación de Lancet del 2014 sobre la promoción de la partería a nivel mundial, con toda la evidencia científica que sustenta el por qué se tiene que promover, así como iniciativas que se están promoviendo justamente por organismos multilaterales como el UNFPA, que sacó el estado de la partería a nivel mundial en el 2014, aquí los estoy presentando. Y la siguiente transparencia, por favor. Y, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, la cual desde 2014 también está fuertemente involucrada en la promoción de la partería a nivel global. Y aquí estoy presentándole la página web que pueden consultar, en donde se afirma claramente que la partería es una estrategia para reducir la mortalidad materna y neonatal y para mejorar la calidad de la atención. La siguiente, por favor. Bueno, en México, donde la gran mayoría de los partos hoy en día ocurre no solo en el sistema institucional de salud, estamos hablando del 96% de los partos, sino sobre todo la gran mayoría en hospitales de segundo nivel de atención, la promoción de la partería profesional, pero no solo la promoción de la partería en sí, sino también el fortalecimiento del primer nivel de atención, si se hiciera, si se lograra, permitirían
justamente cumplir con varios objetivos que serían importantes a nivel de salud pública, de política pública en salud y, por supuesto, de la promoción de todo el enfoque de derechos para que las mujeres tengan y los bebés tengan una atención que se merecen. Entonces, si se lograra promover realmente esta iniciativa, se podrían liberar recursos humanos especializados para que efectivamente pudieran atender dentro de los hospitales de segundo nivel a las emergencias obstétricas y neonatales de manera expedita y oportuna. Se podría reducir la sobresaturación hospitalaria, que es un problema muy grave en el país en este momento. Se podría, por supuesto, mejorar la calidad técnica, pero también la calidad humana de la atención materna y neonatal. Se podría mejorar la relación costos-beneficios en la atención materna y neonatal y se podría reducir el número altamente desproporcionado que tenemos de cesáreas en el país. Me parece que Georgina ya lo mencionó, estamos a un 46%, que es realmente alarmante, porque la gran mayoría de esas cesáreas no tendrían que ocurrir, no son necesarias para salvar vidas y al contrario pueden tener efectos totalmente contraproducentes hacia lo que es la situación de salud de la madre y del recién nacido. La siguiente, por favor. El estudio que hicimos es parte, justamente, como decía al principio, de esta iniciativa apoyada por la Fundación MacArthur, y lo que voy a presentar son algunos de los resultados de la línea de base. No voy a poder, por falta de tiempo, dar mucha información a nivel metodológico. Me gustaría nada más mencionar que en esos meses encuestamos a casi 450 personas a lo largo y ancho del país, entre personal, prestadores de servicio de salud, parteras de distintos tipos, directores de unidades de salud, hacedores de la política pública, directores y directoras de escuelas de partería, mujeres usuarias, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, de poder mencionar ese número, me gustaría decirles que utilizamos algunas definiciones específicas en el estudio que es importante poderlas compartir aquí. La primera tiene que ver con a qué nos referimos en el estudio cuando hablamos de parteras profesionales y cuando van a ver los resultados para que sepan a quiénes incluimos y a quiénes no. Y utilizamos de manera totalmente heurística el término de parteras profesionales, incluyendo las parteras técnicas, así como las enfermeras obstetras, las enfermeras especialistas o los enfermeros especialistas perinatales, así como algunas enfermeras generales que nos encontramos en unidades de salud a lo largo y ancho del país que atienden partos y que comparten un modelo de atención. Independientemente de dónde se formaron, pero que sí se formaron a nivel profesional. Por lo tanto, es una definición bastante amplia en este sentido. Y quisiera también mencionar que en el estudio estuvimos revisando 5 grandes áreas temáticas, están ahí en la transparencia. La primera tiene que ver con el marco normativo y legal sobre la situación de la partería en México en este momento. Estuvimos también evaluando la situación política actual y el ecosistema de actores que están trabajando en promoción o contra la partería, o a veces ni en contra ni a favor, sino con un cierto grado de indiferencia, pero que son personas que tienen puestos claves, entonces era importante saber cuáles eran sus opiniones. Revisamos también la situación de formación de la partería profesional en México, la situación de inserción laboral de parteras y la calidad de la atención que esas parteras prestan. Y un punto muy importante para que puedan ubicar los resultados de la línea de base es que nos enfocamos de manera prácticamente casi exclusiva hacia esas parteras profesionales definidas, como lo mencioné antes, que trabajan insertas dentro del sistema de salud. Entonces, no estuvimos revisando la situación de la partería autónoma, más que todo porque digamos que había lineamientos de cómo levantar la línea de base y esos lineamientos nos pidieron de enfatizar el trabajo de las parteras dentro del sistema de salud.
También creamos una especie de índice sobre prácticas, sobre todo obstétricas, que están basadas en la evidencia científica a través de la utilización del marco de la Organización Mundial de la Salud, pero también de la Organización Internacional, de la Confederación Internacional de Parteras. Y introducimos también prácticas que tienen que ver con la promoción del enfoque de interculturalidad y el enfoque de derechos. La siguiente, por favor. Entonces voy a ilustrarles brevemente algunos de los resultados en esas 5 áreas temáticas. La primera tiene que ver con el marco normativo y legal, y uno de los primeros hallazgos que encontramos es que el marco normativo y legal actual que tenemos en México sí permite a las parteras, de parteras definidas como las estuve definiendo antes, pero también las parteras tradicionales capacitadas, sí les permite trabajar en el sistema institucional de salud, pero no especifica ni dónde tendrían o podrían trabajar, ni qué papel pueden realmente desempeñar. Y cuando hablo de esto cuando hablo de que sí lo permite, me refiero al hecho que hay códigos laborales para contratar algunos tipos de parteras, no todas, que hay una nueva norma, la norma 007 que fue finalmente aprobada a principios del 2016, que por la primera vez define a las parteras profesionales como personal calificado, porque antes no aparecían dentro de la norma. Sin embargo, no hay una definición específica de dónde podrían trabajar y qué es lo que podrían hacer. Otro de los hallazgos que para nosotras fue tal vez el más importante es que realmente en México, para promover la partería, necesitamos un mandato político que sea sistemático a nivel federal para promover la partería. Eso no existe en el país. Hay iniciativas, sí hay iniciativas. Hay iniciativas a veces a nivel federal, muchas a nivel de algunas entidades federativas, pero falta un mandato político de política pública que establezca claramente que en este país se tiene que promover la partería como parte de una política pública para promover la salud materna y neonatal en el país. ¿Qué implica el hecho que esto no suceda? Implica que hay experiencias innovadoras, sí encontramos muchas experiencias innovadoras a lo largo y ancho del país. Sin embargo, esas experiencias son tremendamente vulnerables, porque dependen de la voluntad de la persona en turno. Cuando hay un cambio en estructura, esa persona se va, las experiencias innovadoras se pueden caer de un momento a otro. También vimos que hay actores estatales que intervienen a favor de la promoción de la partería, sino ellos tienen que buscar sus propios caminos porque no existe ese mandato federal de promoción que establezca cómo hay que hacerlo, por qué hay que hacerlo y hacia dónde se tiene que ir. La siguiente, por favor. También encontramos que hay una mayor incorporación de las prácticas obstétricas basada en la evidencia científica, en normas, en guías de prácticas clínicas, en lineamientos, pero que sigue habiendo muchas inconsistencias entre los distintos documentos. Aparte que algunos son de alguna manera vinculantes y otros no lo son. Son más bien como las guías de prácticas clínicas, son documentos que sugieren más que decir exactamente qué es lo que hay que hacer. Entonces, aquí nomás pusimos un ejemplo de cómo, por ejemplo, en la norma 007 se dice que el corte del cordón umbilical se debe realizar de 30 a 60 segundos después del nacimiento, que ya va en contra de lo que es la evidencia científica. Se tiene que regresar, ¿eh? Se fue. A ver, después de esa. La siguiente. Aquí. Perdón, es que no estaba siguiendo el paso de las transparencias. Entonces, en la norma 007, aún en la nueva norma que acaba de promoverse, se establece que el corte del cordón umbilical se tiene que hacer de manera casi inmediata después del nacimiento, cuando la guía de práctica clínica, que está más en línea con lo que es la medicina basada en evidencia, dice que hay que esperarse, ¿no? Entonces, estas son es un ejemplo de contradicción que existe en los distintos documentos que tendrían que normar o dar lineamientos al personal de salud para que pudieran prestar una atención en la salud materna y neonatal de acuerdo a la evidencia científica. La siguiente, por favor.
En cuanto al ecosistema de actores que definen la agenda de la política pública, investigamos sobre percepciones, encontramos percepciones positivas. Sin embargo, cuando se hablaba de partería, sin embargo, la gran mayoría de las percepciones positivas se referían casi exclusivamente a la partería tradicional. Hay un profundo desconocimiento de la presencia de parteras profesionalizadas en el país entre muchos de los actores, además que tienen puestos claves dentro de la estructura de salud a nivel federal y en las entidades federativas. Cuando había percepciones positivas, a veces estaban relacionadas con una experiencia positiva personal con una partera conocida o con el conocimiento de una experiencia exitosa que se había dado en el país o afuera del país. Pero seguían siendo percepciones bastante fragmentadas y además bastante acotadas en su profundidad, ¿no? También encontramos percepciones desfavorables, muchas percepciones desfavorables. Muchas personas, sobre todo a nivel de actores claves dentro del sistema de salud, incluyendo prestadores, no entienden quiénes son las parteras, no saben cuáles son sus habilidades, no saben cuál es el modelo de atención de partería o cuáles son los modelos de atención de partería. Y también hay un profundo temor, sobre todo entre prestadores de servicios, de ser acusados por complicaciones que pudieran ser iniciadas por una partera. Hay una preocupación compartida con el abandono del primer nivel de atención. Eso lo encontramos de manera bastante generalizada dentro del sistema de salud en el país. En los medios de comunicación vimos que la partería casi no aparece. Hay un déficit muy fuerte de información y también se reproducen imágenes de las parteras que finalmente fomentan percepciones que pueden ser fragmentadas, limitadas y además en algunos casos también equivocadas. La siguiente, por favor. Entre los actores a favor encontramos una enorme variedad de actores a favor, una enorme variedad de intereses, una enorme variedad de perspectivas, pero sin embargo, mientras por un lado esa enorme variedad enriquece el campo de la promoción de la partería, al mismo tiempo provoca una enorme fragmentación que obstaculiza la creación de un consenso. Hace falta también en algunas entidades federativas que se utilicen los códigos que existen, los códigos laborales, con un presupuesto suficiente y que esté etiquetado para tal fin. También vimos que hace falta un código laboral específico para las enfermeras o los enfermeros perinatales. Y dentro de los actores que se oponen a la partería, encontramos una percepción muy difusa entre sobre todo proveedores de servicios que tienen fuertes dudas sobre las competencias de las parteras. También encontramos actores dentro del sistema de salud que relacionan la agenda de partería de una manera negativa desde su perspectiva hacia lo que ellos sienten como una acusación hacia ellos por vía de la tipificación de la violencia obstétrica. Encontramos también que hay voces que son poco escuchadas, entre ellas las voces de mujeres usuarias de los servicios, sobre todo organizaciones de mujeres, para que puedan exigir servicio de partería. También vimos que las organizaciones de parteras tradicionales son muy poco escuchadas y no aparecen, y pensamos que también las voces de las enfermeras y enfermeros obstetras y perinatales no son tan escuchadas como las voces de las parteras autónomas o de las parteras técnicas. La siguiente, por favor. En cuanto a formación, y me voy a tratar de apurar un poquito porque no quiero tomar demasiado tiempo, uno de los hallazgos que encontramos es que el número de parteras egresadas de las escuelas está aumentando, pero es altamente insuficiente para poder cubrir lo que se necesitaría cubrir si de veras quisiéramos entrar a un modelo de partería para poder atender partos de bajo riesgo en el país. Entonces ahí están los números, nomás hicimos un cálculo de cuántas se necesitarían para atender un 20% de los partos en el país, que es un mínimo, ¿no? Para poder promover realmente un modelo de partería en México. Necesitaríamos por lo menos 2.700 parteras, considerando que según la OMS una partera puede atender 175 partos al año.
Encontramos también que puede haber una expansión importante con la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia, siempre y cuando se implemente el cambio de currículum, que parece que así va a ser, para que efectivamente se promueva el modelo de partería y se enseñe el modelo de partería dentro del ENEO. También encontramos que hay nuevas escuelas que se están abriendo, entonces esos son puntos favorables, pero evidentemente se necesitan más programas educativos que además tengan acreditación oficial, que tengan personal docente suficiente y que que se pueda establecer y quedar en el lugar, y que además sean programas que se puedan sostener a nivel financiero y a nivel de infraestructura, a nivel logístico a través del tiempo, para poder entrenar suficientes parteras certificadas para que efectivamente se pueda satisfacer la demanda si queremos de a de veras impulsar el modelo de partería en el país. Finalmente encontramos que hay distintos modelos de formación, que no todas las escuelas comparten un mismo currículum de competencia básica, aun si en general sí se cubren las competencias de la Confederación Internacional de Matronas o de Partería. Encontramos que hay muchas dificultades de acceso a campos clínicos para el personal en formación de partería y que hay deficiencia en esta etapa de formación. Encontramos que falta integrar perspectivas interculturales, de derechos humanos y de equidad de género en las currículas de las escuelas. Encontramos que la mayoría de los programas se concentran en la Ciudad de México y en el centro del país, y faltan escuelas, sobre todo en los estados con mayor mortalidad materna. La siguiente, por favor. En cuanto a inserción laboral, encontramos que hay más parteras profesionales empleadas en el sistema institucional de salud de lo que se suponía y se había calculado. Encontramos 187 parteras profesionales, de acuerdo a nuestra definición, que están trabajando dentro del sistema de salud formal, que atienden partos de distintos tipos. Encontramos 15 sitios dentro del sistema formal de salud en donde trabajan esas parteras, pero también vimos que en algunos casos, en la mayoría de esos poquitos sitios, están trabajando realmente dentro de unidades de salud que sí promueven un modelo de atención de partería a través de un programa institucionalizado en ese sentido, pero también hay casos de contrataciones totalmente aisladas, de la partera técnica que salió de la escuela de casa y que la metieron a trabajar en un hospital de segundo nivel de Guanajuato, o de la escuela de Guerrero que las metieron a trabajar en el Hospital General de Tlapa, ¿no? Sin ningún apoyo para que ellas puedan desempeñar su trabajo de partera de acuerdo al modelo de partería. También encontramos que las condiciones de empleo no están estandarizadas, que tienden a ser muy precarias y es muy común que las personas empleadas estén contratadas con categorías de empleo inferior a su título de estudio. Muchos de los contratos son de corto plazo, o hay personas que no tienen ni contrato estable. Hay enfermeras obstetras o enfermeras especialistas perinatales que vienen contratadas como enfermeras generales en el mejor de los casos, en algunos casos como auxiliares de enfermería. En muchos casos no tienen prestaciones, o las prestaciones son muy incompletas. También encontramos que los programas institucionalizados de partería pueden volverse excelente modelo para poderse replicar, pero el sistema de salud debe resolver, antes de poder hacer eso, problemas que estos sitios se enfrentan y cuya resolución no depende de ellos. Por ejemplo, una baja productividad, un sistema de referencia deficiente para cuando hay situaciones de complicaciones, una falta de continuidad en la atención y sobre todo un problema muy generalizado de falta de cooperación o hasta abierto hostigamiento por parte de personal directivo o de personal médico que trabaje en esa misma institución. Y esos son problemas muy graves que se tienen que resolver antes de que esos modelos se puedan utilizar para replicarse de la manera más adecuada. También encontramos que el lugar de inserción tiene una enorme, la siguiente transparencia por favor, que tiene una enorme influencia sobre las prácticas que las parteras profesionalizadas pueden emplear en su trabajo. Por ejemplo, encontramos de todas las que encuestamos que el 58% de ellas que están en programas institucionalizados de partería donde pueden desempeñarse como parteras con otras parteras trabajando en conjunto con ellas, el 58% de ellas estaban ejerciendo todas las prácticas
en obstetricia basada en la evidencia científica. Sin embargo, solo el 18% de aquellas que estaban empleadas en lugares de maneras aisladas podían hacer lo mismo, lo cual es un dato que revela cómo es importante tener programas institucionalizados de partería para que eso se pueda hacer. En cuanto a la calidad de la atención, que es el último tema que vimos, para poderlo definir, incluimos competencias técnicas, pero también competencias interpersonales y de buen trato, incluimos condiciones organizacionales y sistémicas y el enfoque de derechos, ¿no? Hicimos comparaciones entre personal médico y de partería en lugares en donde estaban trabajando ambos en el mismo sitio, o se hicieron esas comparaciones con hospitales en donde trabajaba personal médico que estaban muy cerca de los sitios en donde las parteras profesionales estaban trabajando, e hicimos también comparaciones entre niveles de atención. Primer nivel, hospitales básicos comunitarios y hospitales generales. Y encontramos que efectivamente la gran mayoría de las parteras profesionales ofrece una atención obstétrica de calidad, utilizando las prácticas basadas en la evidencia y obviamente prácticas que son respetuosas de la mujer y que efectivamente es una atención centrada en la mujer misma. La siguiente, por favor. Como pueden ver, aquí hay nomás algunos de los datos. En la atención obstétrica, más parteras utilizan prácticas de acuerdo a la medicina basada en evidencia más que los médicos en estas comparaciones. Ahí utilizamos solamente 4 prácticas para que lo puedan comparar. Sin embargo, también encontramos que el contexto donde trabajan las parteras es crucial para permitirles o no utilizar esas prácticas basadas en la evidencia, al igual que para el personal médico. Los mejores lugares para ejercer la partería en el sistema de salud son el primer nivel y cuando mucho los hospitales básicos comunitarios, siempre y cuando estos estén bien equipados y tengan un acceso expedito y sin barreras a una atención de emergencia obstétrica y neonatal para las personas y las parteras profesionales que allí trabajen. Y por último, que es la última transparencia, la siguiente por favor, quisiera mencionar que encontramos que la mayoría de las parteras profesionales ofrece una atención prenatal y durante el puerperio y en la atención neonatal que sí está de acuerdo a la normatividad mexicana, al igual más que el personal médico, ahí no encontramos muchas diferencias. Y también encontramos, porque no todo es necesariamente positivo ya resuelto, que sin embargo hay todavía una utilización muy común de prácticas obsoletas durante el parto, como la revisión manual de la cavidad uterina, aún entre parteras, mucho más entre los médicos, pero también encontramos en sitios en donde parteras profesionalizadas siguen haciendo prácticas de esa naturaleza. Y finalmente, entrevistamos a mujeres usuarias, hicimos ese trabajo de espejo para poder ver qué dicen también las mujeres atendidas por médicos o atendidas por parteras, y encontramos que las mujeres usuarias saben distinguir la atención y normalmente expresaron una mucho mayor satisfacción cuando fueron atendidas por parteras profesionalizadas en lugar que por médicos. Entonces, eso a grandes rasgos son algunos de los resultados. Les agradezco la atención. La siguiente transparencia, por favor. Ahí están nuestros correos, por lo menos el mío y el de Lucía Atkin, que es la coordinadora de la evaluación. Y vamos a publicar los resultados en la página web de la MacArthur en tiempos muy próximos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paola Cecia, por tu participación, muy interesante. A continuación veremos el tema de regulación de la partería en México y en América Latina, límites y alcances, con la licenciada Rebeca Ramos, que la saludamos, del Grupo de Información de Reproducción Elegida. Rebeca Ramos Duarte, abogada por la Escuela Libre de Derecho y cursó la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamérica. Actualmente es coordinadora de Políticas Públicas, Legislación e Investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida, entre sus actividades del GIRE. Se encuentra en la coordinación de informes sobre la situación de los derechos reproductivos en México, entre ellos Niñas y Mujeres sin Justicia, 2015, así como el seguimiento a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
como el Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer y el Examen Periódico Universal. Fungió como asesora parlamentaria de la 60ª legislatura del Congreso de la Unión, en donde formó parte del grupo de trabajo para la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, senadora, y muy buenas tardes. Muchas gracias al Senado de la República por la hospitalidad y a la Asociación Nacional de Partería por la invitación. Y pues justo desde GIRE lo que queremos compartir con ustedes es un poco la experiencia en el tema del acceso a la salud materna a través del acompañamiento de casos de litigio aquí en México. La siguiente, por favor. Digo, nada más a manera de contextualizar, GIRE es una organización de la sociedad civil que tiene casi 25 años de trabajo en la defensa y promoción de los derechos reproductivos. Desde 2011 hemos ampliado nuestro marco de trabajo a temas como lo son la violencia obstétrica, la muerte materna, el acceso a anticoncepción. Y en ese sentido es que nosotras, desde el tema de la incidencia legislativa y en políticas públicas, como la sistematización a través de investigación jurídica, pero también a través del acompañamiento de casos directos de violaciones a derechos humanos, es que trabajamos día a día desde GIRE. La siguiente, por favor. Y bueno, ya entrando en materia, para empezar, queremos decir, digo, para muchas de las personas que estamos aquí parece obvio, pero no lo es tanto, por lo menos en el marco de los derechos humanos. Es muy reciente esta idea de que los temas de salud materna son asuntos de derechos humanos. Es decir, cuando a una mujer no se le brinda la atención de calidad, que sea accesible, aceptable en términos de cultura, de costumbres, en donde no haya una discriminación en su contra, estamos violando derechos humanos. Y en ese sentido es importante entender que el Estado tiene una serie de recomendaciones desde hace muchos años que se firmaron los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero si lo queremos ver como desde el punto de vista constitucional y con el término en específico, desde 2011 el primer artículo de la Constitución es muy claro, ¿no? El Estado tiene la obligación de reconocer las normas de derechos humanos que estén tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales de los que México sea parte, y en ese sentido obliga a todas las autoridades, por supuesto en el ámbito de sus competencias, a respetar, promover, garantizar y proteger estos derechos humanos. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí un poquito en términos de recomendaciones internacionales, decirles que en los últimos 4 años, hay recomendaciones anteriores, hay una preocupación por parte de los organismos a quienes les toca evaluar el desempeño de México en materia de derechos humanos por el tema de la salud materna, ¿no? En 2012 el Comité de la CEDAW emitió recomendaciones en específico a México en materia de muerte materna. Preocupan las tasas de muerte materna, preocupa que aún no se haya conseguido cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Esperemos que para los objetivos de desarrollo sustentable México pueda tener esta palomita, pero también en términos del examen periódico universal, al año siguiente el Consejo de Derechos Humanos volvió a recomendar a México que se garantizara el acceso a servicios de salud en términos de anticonceptivos, pero también en materia de violencia obstétrica, para eliminarla y para reducir las tasas de muerte materna. Recientemente, el año pasado, el Comité de la Niñez también hizo recomendaciones preocupándose mucho por los temas de muerte materna, pero también de mortalidad perinatal y morbilidad con motivo de la atención del embarazo, el parto y el puerperio. Y aquí pongo estas orientaciones técnicas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que fueron aprobadas en 2012 por la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde justo se trata el tema de la salud materna como un asunto de derechos humanos, pero no queda solamente en estas, pues a lo mejor como recomendaciones más generales que se encuentran en algunos tratados internacionales o recomendaciones por parte de comités, sino que da una guía, orientaciones técnicas en el sentido desde presupuestos
hasta cuestiones de accountability, es decir, de esta rendición de cuentas que el Estado debe hacer a la hora de ejercer los presupuestos en el tema de salud materna. La siguiente, por favor. Bueno, aquí confirmar y reiterar el tema de cuáles son estas obligaciones generales por parte del Estado, que bueno, como lo sabemos, están muy claras en el artículo primero, la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, y justo en estas obligaciones es que nosotras desde GIRE pues hemos acompañado estos casos desde el punto de vista de la protección y la violación lamentable en estos casos. La siguiente, por favor. Aquí, y un poco ubicándolo más bien en los temas que trabajamos desde GIRE, es, digo, pues simplemente una enunciación, dependerá de los casos concretos en donde haya uno u otros derechos de los que aquí se señalan. En los casos de violencia obstétrica y de muerte materna, en el caso de violencia obstétrica hay una afectación grave a la integridad personal de las mujeres. Hay que recordar que la violencia obstétrica no nada más tiene que ver con afectaciones físicas a las mujeres, sino también pues con la manera en la que se les trata, ¿no? Muchas veces sabemos que por pues una cuestión de falta de recursos, de insumos, pero también de personal humano, a la hora de la atención pues no se está dando esta prestación de los servicios de salud con la calidez y con la calidad que quisiéramos todos. Pero si entendemos este tema como una obligación del Estado por completo, pues hay una serie de mecanismos, hay una serie de medidas que se tienen que tomar, que van desde presupuestos, pero también organización en el sistema de salud. La doctora Cecia ya señalaba el tema de la atención, del primer nivel de atención, cómo es necesario fortalecerlo. Hay serias deficiencias ahí, eso provoca que haya una serie de violaciones a derechos humanos, que se cometan actos de violencia obstétrica. En los casos más graves terminan con la muerte materna, y ahí hay una afectación directa al derecho a la vida. Creo que también es importante que desde el punto de los derechos humanos veamos que las violaciones a derechos humanos, al derecho a la vida, no solamente tienen que ver con ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, sino que los casos de muerte materna son una violación al derecho a la vida, porque estas muertes eran prevenibles. El derecho a la igualdad y a la no discriminación, en la mayoría de los casos que nosotras acompañamos desde GIRE, hay un elemento importante tanto a nivel económico, étnico y social de las mujeres que han sido víctimas de estos casos, el derecho a la salud en su conjunto y entendiéndolo como este estado de bienestar tanto mental como social y físico, y el derecho a la información que ahí nos vemos con los testimonios que nos han dado las mujeres que hemos acompañado, las familias de mujeres que han fallecido, pues una falta de información tanto para las mujeres como para las familias. Sabemos que el personal de salud, el personal médico, enfermería, son los especialistas y son las parteras, son quienes tienen la técnica, pero es importante que las mujeres sepan de qué se están tratando estos procesos para que puedan tomar decisiones en donde existe un verdadero consentimiento informado. La siguiente, por favor. Hay, bueno, unas cifras que no son nada alentadoras, son cifras tomadas del Observatorio de Mortalidad Materna. En 2013 la razón de muerte materna, que fue de 38.2, en 2014 se elevó un poco a 38.9, y en ese mapa en colores más fuertes están los estados en donde estas tasas de estas razones de muerte materna son más altas. Es muy grave ver cómo pues tiene que ver también con toda esta parte étnica y social. El sureste de la República es en donde aparece en estos colores más fuertes. Y pues hasta ahorita, según los datos de los boletines semanales de Secretaría de Salud, van 690 muertes maternas a lo largo de 2016. Digo, habrá que esperar los estudios y los resultados del observatorio con las validaciones estadísticas correspondientes, pero pues parece que la razón de muerte materna para este 2016 no va a bajar sustancialmente, y es un compromiso, es una obligación por parte de las autoridades mexicanas, en general del Estado mexicano. La siguiente, por favor. Aquí nada más les quise poner como algunas imágenes. En mayo de este año celebramos un grupo de organizaciones de la sociedad civil
un tribunal simbólico en donde tanto mujeres que fueron víctimas de violencia obstétrica como familiares de mujeres que fallecieron con motivo del parto o del puerperio presentaron sus testimonios. Estamos por publicar la memoria en donde vienen los testimonios y una serie de recomendaciones muy concretas hacia las autoridades para que este tema no se siga, pues no siga sucediendo y se reduzca lo mayor posible. La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, ya entrando en materia de lo que hacemos desde GIRE, ¿qué vías de acceso a la justicia hemos visto que podrían servir y que nos han servido hasta determinado punto en términos de la exigibilidad de la reparación a las violaciones a derechos humanos en estos casos? Pues hemos optado por los organismos públicos de derechos humanos, la Comisión Nacional, las comisiones estatales, con la presentación de quejas, sobre todo tomando en consideración que estos organismos tienen la posibilidad de hacer un análisis mucho más amplio y emitir reparaciones más integrales en materia de derechos humanos que no queden únicamente, por ejemplo, en sanción administrativa o en algunos casos inclusive penal al personal que atendió a esa mujer, sino ver todo este componente, esta infraestructura que hizo que en ese hospital o en esa clínica en específico hubiera un caso de violencia obstétrica o de muerte materna, y además porque son procedimientos más rápidos que lo que podrían ser un juicio civil, un juicio penal. Duran alrededor entre 6 y 2 años, que en otros contextos nos podrían decir que eso es mucho tiempo y la verdad es que es muy complicado para las familias en términos de cierre de duelo y de cierre de estas situaciones tan lamentables, pero sin embargo si lo comparamos con otros procedimientos a nivel de nuestro país, pues son relativamente rápidos. Y hemos también intentado la vía del amparo en términos de pues estas reformas de exigibilidad de derechos humanos que se dieron en 2011, tanto al artículo 1 como al 103 y al 105 en materia de amparo. La siguiente, por favor. Digo, aquí pongo esta diapositiva aprovechando que estamos el día de hoy en el Senado en una de las cámaras del Congreso de la Unión. Desde GIRE no pensamos que la tipificación de la violencia obstétrica sea la vía adecuada para eliminar y para garantizar el acceso a las mujeres. Justo hay pues todos estos temores que sobrepasan a la conducta en lo personal de una persona que atendió a una mujer en un centro de salud. Sabemos que además la violencia obstétrica pasa por un montón de conductas que no siempre dependen de las personas, y algo que nosotras decimos es, ya hay delitos específicos en los códigos penales, como negligencia médica, en algunos casos el tema del homicidio culposo, que atenderían a estas conductas más graves y en donde hay una intencionalidad por parte del personal de salud, pero en general la violencia obstétrica es multifactorial. Entonces no nos parece que la estrategia adecuada, ni en términos de acceso a la justicia para las mujeres, pero tampoco para el personal que está atendiendo a las mujeres en estas situaciones, sea crear un clima de criminalización alrededor de estos temas. La siguiente, por favor. Y lo que hemos logrado con estos casos son una serie de recomendaciones en donde en primer lugar, y esto nos parecía muy importante, era que hubiera un reconocimiento expreso de un órgano de Estado de que este tipo de situaciones son violaciones a derechos humanos y que por lo tanto hay una responsabilidad del Estado, ¿no? Que pasa por la reparación a nivel individual, pero también, y muy importante, a nivel de medidas de no repetición. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos logrado con estos casos? Pues ya se han logrado algunas indemnizaciones a las familias o a las mujeres por daños material y moral. El ofrecimiento de disculpas, hace 2 años en el estado de Chiapas se dio la primera disculpa pública a una familia por un caso de muerte materna de una mujer indígena de una comunidad cercana a San Cristóbal de las Casas.
Se están logrando hace unos meses en Hidalgo, se dieron otras disculpas públicas por 2 casos de muerte materna por parte de la Secretaría de Salud del Estado. Se ha logrado que se dé atención médica y psicológica a las mujeres víctimas de este tipo de violaciones en materia de violencia obstétrica, pero sobre todo en los casos de muerte materna para los familiares, para los niños que quedan huérfanos, los esposos, las madres, los padres. Y la apertura de procedimientos de investigación, sobre todo a nivel administrativo. En algunos casos se han abierto investigaciones en materia penal. Nosotras no llevamos el acompañamiento en materia penal justo por esta postura que tenemos de no criminalizar al personal de salud. Sin embargo, nos parece importante que, o sea, con la apertura de un procedimiento no necesariamente tiene que haber una sanción. Es importante saber qué pasó en una situación como esta, pues al final del día para mejorarlo. Y la siguiente, por favor. Lamentablemente lo que no hemos logrado son reparaciones integrales. En muchos de los casos nosotros se abren quejas de oficio o la familia inmediatamente presenta la queja antes de que nosotros demos el acompañamiento. Una vez que damos el acompañamiento hacemos ampliaciones de esas quejas con toda esta argumentación que nosotros hemos desarrollado. Y se presentan peticiones muy específicas a las comisiones para que se recomienden a las autoridades. Lamentablemente no en todos los casos las comisiones han retomado estas peticiones específicas por parte de las víctimas y salen un poco pues desequilibradas las recomendaciones, pero nuestra experiencia ha sido que a partir de la recomendación ha habido en todos los casos de las recomendaciones las autoridades las han aceptado. Entonces eso nos ha permitido sentarnos con las autoridades responsables y poder negociar y presentar de nuevo las peticiones de las víctimas, de las mujeres, de las familias, y pues poder lograr mejores reparaciones. Sin embargo, no han sido todavía integrales. Un tema en donde tenemos un pendiente enorme es el tema de las medidas de no repetición. O sea, justo saber qué es llevar a cabo programas o acciones específicas en los centros de salud para que este tipo de hechos no vuelva a suceder. Lamentablemente todavía no lo logramos, pero pues seguimos ahí en trabajo para ello. Y la siguiente, por favor, ya con esta terminaría. Tenemos determinadas recomendaciones. Estas recomendaciones estarán mucho más desarrolladas en esta memoria que les comento que haremos pública en los próximos meses. Y es el tema de la atención a la salud. No me voy a parar mucho aquí porque ya la doctora Cecia presentó una serie de recomendaciones y evidencia científica en ese sentido, pero tanto en la parte de atención a la salud, de acceso a los servicios de salud, de formación de personal, el papel de las parteras es sin lugar a dudas indispensable. No hay manera de fortalecer un primer nivel de atención y garantizar servicios de salud que sean accesibles, aceptables, que no discriminen y que sean de calidad si no trabajamos de la mano en los sistemas de salud con parteras. Justo para garantizar estos derechos a las mujeres. Y pues yo aquí terminaría. En la última diapositiva vienen mis datos y pues estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Rebeca Ramos. A continuación, le damos la bienvenida a la partera Sabrina Speich, coordinadora de regulación de la Asociación Mexicana de Partería. Sabrina Speich, miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Partería, coordinadora de regulación y certificación. Sabrina, originaria de Suiza, tiene 20 años en México y es ciudadana naturalizada. Es luchadora por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, partera reconocida en la comunidad de Tulum y en el estado de Quintana Roo. Ha apoyado mujeres en sus procesos reproductivos en los últimos 15 años a través de la partería. En este tiempo ha vinculado con muchas organizaciones de la sociedad civil para promover el modelo de la partería como modelo de atención que fomentan los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Ha creado el Centro de Partos Osa Mayor y es asesora de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo para la Casa de la Salud Comunitaria en el área de partería. Ella ha ayudado directamente a mujeres a través de la atención y creación de espacios.
especialmente para las mujeres mayas de la zona. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Agradezco a las senadoras, las mujeres aquí en el Senado. Es un momento, todas las mujeres que están aquí presentes, siento que es un momento histórico. Tal vez las senadoras piensan en qué nos metimos con las parteras. Abrimos una lata de gusanos. Sí, ¿qué tal? Estoy escuchando con mucho interés todas las ponencias. Siento como una urgencia de cada exponente hablar rápido porque tenemos tantas cosas que queremos decir, ¿no? Y hay poco tiempo, pero es una oportunidad única de poder hablar. Pues yo vengo con peticiones muy concretas. Una es la certificación de competencias, que es un proyecto que tenemos de la asociación, y la petición de ser reconocidos como gremio, como ente experto, ¿no? Siento que esos dos puntos son claves para una regulación efectiva en México. ¿Quiere poner? Aquí mostramos un poco lo que es la Asociación Mexicana de Partería. Somos una asociación que vela por todas las parteras de México, ¿verdad? Sin importar la trayectoria. Hemos escuchado en ponencias anteriores que hay diferencias entre parteras técnicas, parteras tradicionales, licenciadas en enfermería, las autónomas. Y es esa... Cuando empezamos a trabajar, vimos qué fragmentado está México en el asunto de partería, ¿no? Sin embargo, vimos nuestra Constitución y el artículo 1 y 5 son los que guían que debemos de incluir a todas las formas de parteras. En otros países en Europa, la partería y otras profesiones que han podido profesionalizarse. Entonces, creo que somos un país en transición. No podemos sacar 20,000 parteras de la manga profesionales. Entonces, tenemos que empezar con lo que tenemos y tratar de hacer lo mejor que podemos. Y ahí viene el proyecto de certificación. Nosotros, pues, queremos... También lo que es muy importante, queremos ver por la seguridad de nuestras madres, ¿no? Todos nuestros proyectos incluyen como ese eje es lo más importante para nosotros. Y como trabajar en las competencias laborales que tenemos como partera. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque hablamos mucho sobre el modelo de partería. Hay mucha evidencia de la ICM, de otros lados, que el modelo de partería funciona siempre y cuando se puede implementar 5 ejes, ¿no? Uno es que la partera puede promover y proteger la salud y los derechos de las mujeres, lo que hemos escuchado hoy que no hemos podido hacer. Ofrecer una atención respetuosa y continua. Continua significa que yo, Sabrina, atiendo a María en las consultas prenatales, en el parto y en el posparto. Algo que tampoco podemos asegurar, ¿verdad? También respetar la confianza que la mujer puede dar a luz, a creer en la fisiología del parto. También el doctor hoy mencionó las tasas de cesárea, ¿no? No se confía en la capacidad de la mujer para dar a luz. También el cuarto eje es que le damos el poder a la mujer, que ella sí está capaz de tomar decisiones acerca de su salud. Es un enfoque matricentral. También
no creo que hasta el día de hoy se ha logrado en las instituciones. Y por último, que formamos redes, ¿no? Que podemos formar redes. La partera no trabaja sola, necesita toda una red de atención, también lo han mencionado. Y ahí viene que la urgencia que la asociación sea reconocido como ente experto y puede trabajar con otras asociaciones. Bueno, vamos a cambiar el slide. Quiero mencionar que la Asociación Mexicana de Partería sí es miembro de la ICM. La ICM escoge una asociación por país y somos nosotros. La ICM establece normas globales para la regulación de la especialidad de la matrona. Y como ya mencionaron, no sé si les voy a aburrir mucho, pero para que la regulación sea efectiva, tenemos que garantizar que sean parteras quienes dirigen la profesión. Tenemos que asegurar que las parteras pueden ejercer libremente en cualquier entorno. Respaldar a la partera en el uso de técnicas para salvar vidas en distintos ambientes donde hay acceso inmediato a la ayuda de los médicos, donde no hay acceso, perdón. Permitir a las parteras tener acceso a educación continua. Adoptar una definición de partera congruente con la definición de la ICM. Conseguir una representación del consumidor en el órgano regulador, sean las mujeres. Hoy me dio mucho gusto que había muchas madres aquí. Ese es muy importante porque son la voz de nosotras también. Reconocer el derecho de toda mujer a recibir el cuidado de una partera competente. Permitir que la partera ejerza todo por derecho propio. Reconocer la importancia de una regulación y legislación propia de las parteras para respaldar y fomentar su trabajo en la mejora de la salud pública y materno-infantil. Garantizar que el acceso a la profesión se basa en las competencias y en las normas, que no hay distinción entre las vías de acceso. Contemplar el mecanismo de un órgano regulador dirigido por parteras, cuyo fin sea el bien público. Y por último, contemplar la revisión periódica de la legislación para garantizar su idoneidad y actualización. Entonces son muchos puntos, pero la ICM es muy concreta, ¿no? De cómo se debe de regular la partería. En mayo, si quieres cambiar, me fui a Panamá a una reunión de trabajar el kit de herramientas de la ICM. Fue una reunión de Latinoamérica. Yo representé a México y hicimos todo el kit de herramientas y observamos cuáles fueron los huecos en regulación en México, ¿no? Nos dimos cuenta que en México la profesión no se tiene que recertificar, ¿verdad? Cuando tienes tu cédula, lo tienes de por vida. No tienes que demostrar que en 3 años que te hiciste educación continua ni nada. No existe un mecanismo de rendición de cuentas. No existe un proceso aprobado de gobierno para acreditar programas de formación de parteras profesionales. No contamos como país tener un conjunto básico de competencias para la práctica de partería. No existe un sistema para el despliegue o distribución de las parteras después de la graduación, como mencionaste, de los programas de formación de partería. No se pueden insertar. No existe un paquete de incentivos para parteras profesionales que trabajan en zonas de difícil acceso. Más bien es al revés, ¿verdad? Nadie quiere ir en esas zonas y ahí siguen las parteras tradicionales. No existe un proceso para evaluar a las parteras de otros países que vienen a ejercer la partería en México. Creo que hay varias que estaban aquí presentes.
Las tradicionales no cuentan con una educación reconocida por el ICM, por lo tanto no pueden encajar en la definición de la partera. Ese es un grave problema. Y aquí quiero mencionar que en otros países de europeos, americanos, las parteras tradicionales fueron educadas, acreditadas. Sin embargo, aquí la estrategia es las parteras tradicionales están a manos de la Secretaría de Salud, quienes la capacita. Las capacitaciones se han demostrado que no fueron efectivas. Entonces, ahí recorrimos al derecho de la educación de todas las parteras, ¿no? Y las parteras tradicionales sí exigen una educación para algún día ser reconocidos como profesionales. Ese creo que es un punto muy importante. La partera sí está reconocido oficialmente en México. Sin embargo, no usa la definición de la ICM y existen legislaciones que reconocen a la partera ni existen legislaciones que reconocen la partera y su trabajo, pero son incompletas y fragmentadas. Existe un Plan Nacional de Salud, pero no incluye la partería. No hay parteras representadas en las instancias reguladoras y grupos interinstitucionales en salud materna. Ese es muy importante, por eso agradecemos tanto ese momento y poder ser voces aquí, porque en muchas áreas no podemos opinar, no podemos estar y somos un gremio. Sabemos que también las enfermeras han tenido que luchar su profesionalización y ahorita hoy estamos aquí exigiendo los mismos derechos. Entonces, ¿quiere cambiar? Bueno, vengo a presentar el proyecto Organismo Interno de Certificación que tenemos nosotros desde la Asociación Mexicana de Partería. Esa idea viene que la certificación viene siendo, la idea es que se certifican todas nuestras miembros y entonces es una forma de regular internamente, crear esas normas de regulación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos asegurar que todas las parteras trabajan según unas competencias. Tenemos tan diverso la trayectoria que no podemos asegurar que esa partera sí va a atender de la forma que debe de atender. Entonces, la certificación demuestra las competencias. Las competencias tienes que demostrar conocimiento, habilidad y actitud. También lo mencionaron hoy, ¿no? Que hay muchos problemas en el servicio de salud porque el personal no tiene la actitud. En un examen de certificación tienes que demostrar también tus actitudes. Y como nuestra idea es, bueno, tenemos tan diferentes las parteras, pero todos tienen que pasar por ese filtro que es la certificación y demostrar sus habilidades, su conocimiento y sus actitudes. No estamos tan vigilando cuál es la trayectoria. Sin embargo, sí tenemos un proceso de admisión, un registro y un código de ética y una rendición de cuentas y exigimos la recertificación cada 3 años. Eso asegura que estamos en una educación continua. Sabemos que la certificación interna no es como la panacea, no va a curar todos los males malos, pero es un primer paso hacia una homogenización de la partería en México. La certificación está basando su operación parcialmente en la norma mexicana que está mencionada, la NMXS 17024, que en su vez está basado en la guía internacional de la ISO, porque para poder algún día, sin ningún problema legal, incorporar
el proceso de certificación y estar reconocido a nivel nacional como un ente certificador. Es una certificación de personas. Muchas cuestiones cuando estamos hablando de certificación piensan que es una certificación de profesión. Sin embargo, no, hay una diferencia. La certificación de profesión tienes que tener un título y cédula de esa profesión. Por ende, no podemos titular las licenciadas en enfermería y las técnicas es que no se puede. Lo bueno que tiene la certificación de personas es que asegura las competencias básicas, lo que la certificación de profesiones no hace. Entonces, eso es más importante para nosotros, que la partera puede demostrar su competencia básica como partera. Entonces, para que ella puede dar un servicio de atención continuo del embarazo, parto, puerperio al recién nacido, de bajo riesgo, con base en ese modelo de partería, para que cada partera que se certifica sepa bien lo que es su área de trabajo, sea donde sea, trabaja en el hospital, en la casa, no importa, ¿no? Si quieres, pasamos. Sí. La certificación está basada en las 7 competencias que muestra la ICM. Está evaluado entre pares. Ese también es bien importante porque muchas veces venimos capacitados desde médicos, desde otras profesiones, y aquí es una evaluación entre pares. Está construido por consenso, estamos construyendo ese proceso. Esperamos certificar al final del 2017, principios de 2018, las primeras 100 parteras. Entonces, evaluamos otra vez actitud, conocimiento, habilidad y pues cumplimos con todo, ya lo dije. Si quieres, pasa. Ok, nosotros, la idea de la certificación interna viene también, como exploramos, ¿no? Porque si estamos abriendo brechas en México, es una idea muy específica de México. La ICM viene dando recomendaciones muy fáciles. Tenemos que hacer como Holanda, tenemos que hacer como es. Pero somos un país único con cuestiones muy únicos y estamos muy claros que queremos, somos pluriculturales, queremos cuidar a todos, darle oportunidad a todos. Entonces, el único otro país que certifica parteras es Estados Unidos. Se llama NARM, North American Registry of Midwives. Nosotros hemos tenido mucho contacto con ellos. Ellos vienen certificando parteras desde hace 25 años, y han certificado más de 2,000 parteras. NARM y MANA, la Alianza Norteamericana de Parteras, tiene un sistema de estadísticas, entonces todas las parteras suben sus partos. Esos fueron estudios de Elizabeth Cheney y Melissa Cheney y su equipo y Perianne Davis. Cuando fui a Atlanta, esos estudios salieron sobre 16,000 partos, algo así. Y en Atlanta nos dijeron que ya el estudio abarca más de 100,000 partos. Entonces, este estudio documenta que han tenido en 25 años 0 muerte materna, ¿sí? Una tasa de cesárea del 5%. La muerte neonatal es equiparable a los hospitales. NARM igual no te exigen la admisión, no tienes que salir de una escuela oficial, sin embargo, sí tienes que demostrar que has
tenido tantos partos y ha trabajado con una partera y tienes las habilidades. Entonces, es una idea muy integrativa y funciona. Si en 25 años 2,000 parteras y 0 muertes maternas, es un sistema muy bueno. Además, estamos pensando, bueno, y Estados Unidos es el país en desarrollo con la tasa de mortalidad materna más alta. Texas tiene una tasa de 24, comparable con México. Entonces, en todo ese contexto, las parteras han mantenido seguro la atención de parto y la mayoría trabaja en casa, ¿no? Entonces, venimos trabajando la idea de certificación desde el 2014, donde definimos el modelo de partería, las competencias, el código de ética. Luego hicimos un planteamiento de lo que es nuestro proyecto. Y pues todo el 2017 queremos construir participativamente ese proyecto de certificación. Si quieres, pásala. Entonces ya como mencioné, la certificación sería cumplir con estándares educativos de diferentes formas de atención, modelos de formación, perdón. Usamos la certificación de competencias para la práctica segura, eficaz. Abrimos un camino al acceso a educación continua. También queremos el acceso a acreditación de saberes y nivelación de conocimientos. La seguridad, el proceso de certificación protege a la población de usuarios de los servicios de la partera, ¿no? Y creamos una confianza en la profesión y tenemos un código de ética. Entonces, pues quiero agradecer otra vez, ser la voz para tantas parteras. Estamos aquí para pedir nuestra inclusión en el sistema de salud. Aquí traigo una petición para la senadora, firmado por 150 parteras, y básicamente repite el mismo, exige el derecho a la inclusión de la profesión de partería en los servicios de salud del país, el derecho de ser reconocidos formalmente a través de la certificación, acreditación y nivelación de conocimientos, tener el derecho a la educación formal validada por la SEP en lugar de capacitación de la Secretaría de Salud que nos ha estado orillando y controlando. Tener el derecho a ejercer nuestra propia profesión que incluye la atención del embarazo, parto y posparto. Y tener el derecho a ejercer nuestra profesión en espacios físicos como casas de parto reconocidos y protegidos por el marco de regulación sanitaria. Queremos certificarnos como parteras para asegurar nuestro modelo de atención y la seguridad de las madres y los bebés. La partera desde la historia juzgada, obligada y limitada, luchadora por los derechos de las mujeres, surge y vuelve a surgir en el tema de salud materna. El parto digno, respetado, como la mujer lo desea, surge y vuelve a surgir a causar polémica. Me imagino nuestras bisnietas recordando nuestra lucha como algo inimaginable que las mujeres tuvieron que sufrir por siglos. Espero podamos ser ustedes, senadora, y nosotras las forjadoras de un mundo justo y basado en las necesidades de las mujeres, para un cambio sin precedencia en la historia de la humanidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sabrina Speich. Le damos la bienvenida a nuestro último expositor, el doctor Javier Domínguez, del Fondo de la Población de las Naciones Unidas. El doctor Javier Domínguez, médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrados en Medicina Familiar y en Administración de Servicios de Salud. Durante 17 años laboró en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, donde realizó trabajo clínico y ocupó los cargos de Jefe Nacional de Educación Continua, Jefe Nacional de Salud Reproductiva y Director Nacional de Regulación de Servicios de Salud. Desde hace 19 años trabaja en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, donde ha desempeñado los cargos de Oficial Nacional de Salud Reproductiva y asesor para América Latina y el Caribe en calidad de servicios de salud reproductiva. En su trabajo dentro de este organismo ha participado en el diseño y gestión de más de 60 proyectos sobre salud reproductiva y población y ha realizado más de 50 misiones de asistencia técnica internacional en temas de anticoncepción, planificación familiar, aseguramiento de insumos de salud reproductiva, estrategias de reducción de mortalidad materna, servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes y mejoramiento de la calidad de servicios de salud reproductiva. Ha sido integrante de más de 90 grupos y comités técnicos de expertos en temas de salud y actualmente representa en el UPA, en el Grupo Intersectorial del Impulso a la Partería. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, senadora. Buenas tardes a todas y todos. Espero que el cansancio les permita escuchar con atención estos últimos 15 minutos del foro. Quiero agradecer la invitación que se me hizo para participar en representación del Fondo de Población de Naciones Unidas, al Senado de la República, la coordinación de la senadora Sandra García. Muchas gracias y me honra mucho compartir esta mesa con mis colegas, amigas, conocidas y compañeras de lucha, Paola, Sabrina y Rebeca. Muchas gracias. Yo lo que trataré de compartir con ustedes es cuál es el escenario internacional y las recomendaciones que en materia de regulación de partería están vigentes en este momento. Si podemos ver la siguiente lámina, por favor. Trataré de transcurrir por estos 4 temas fundamentales a lo largo de mi presentación. Y la siguiente lámina, por favor, me va a permitir compartir con ustedes un elemento central. Seguramente en la mañana pudo haberse discutido, probablemente en las presentaciones que no tuve la fortuna de escuchar también se haya hecho, pero me parece que es muy importante dar un marco de referencia que permita ubicar el tema de la regulación en términos de lo que voy a compartir con ustedes. El cuidado de la partería se identifica, se define, se conceptualiza como el cuidado calificado, integral, basado en el conocimiento científico que se otorga a las mujeres embarazadas, a las y los recién nacidos y a sus familias a lo largo del continuo de la atención, que incluye la etapa preconcepcional, el embarazo, el parto, el puerperio y las primeras semanas de vida. Es decir, que el trabajo de partería no se limita a la atención del momento del parto, sino parte de un continuo de la atención. La siguiente lámina. ¿Cuáles son algunas de las características que internacionalmente se recomienda, se identifica, deben tener estos servicios continuos de partería? El primero de ellos es la optimización de los procesos biológicos, psicológicos y socioculturales que están relacionados con la reproducción. La prevención y el manejo sistemático y oportuno de complicaciones, identificar complicaciones, manejarlas adecuadamente y compartir ese manejo con otros prestadores de servicios o profesionistas de la salud, según sea el caso. Y finalmente, el respeto a la cultura, a la cosmovisión de las personas, es decir, un enfoque intercultural. Estas son características que debe tener ese continuo de la atención de la partería. La siguiente lámina, por favor. En el año 2014, la siguiente,
32 organismos internacionales, entre ellos el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Confederación Internacional de Parteras. Llevamos a cabo un análisis en 73 países de la situación que guarda la partería al interior de los mismos. ¿Qué está sucediendo con estos servicios? ¿Qué está sucediendo con las personas que brindan servicios de partería? ¿Qué resultados están obteniendo y qué retos existen para tratar de garantizar, y aquí pido que no olvidemos el tema central de este foro, que es garantizar el acceso universal de todas las mujeres a servicios de partería conforme a sus necesidades? Es decir, estamos colocando a las mujeres por el frente, evidentemente también a sus recién nacidos, sus recién nacidas y a sus familias, pero a las mujeres como sujetas titulares de derechos, y en ese sentido es la perspectiva que estaremos manejando. Desde esa perspectiva, este reporte nos permite identificar algunos puntos que son centrales en materia del tema que nos pidieron compartir en este foro. La siguiente lámina, por favor. No pretendo una lectura de esta gráfica detallada, pero sí haciendo alusión a lo que ya se ha comentado en presentaciones previas. Los servicios de partería son brindados por muchos personajes, entre ellos las parteras, pero hay parteras profesionales, hay parteras empíricas, pero también son brindados por enfermeras que se han formado en el campo de la obstetricia, en campo de la atención perinatal, o por médicas y médicos generales o especialistas en ginecobstetricia. Es decir, hay una gama muy importante de personajes en el área de la salud que brindan los servicios de partería. Cada una de las barras de esta gráfica representa a un grupo de profesionistas. El color azul describe el porcentaje o el número de funciones y tareas de las que idealmente se tienen que brindar en el continuo de la atención que brinda cada uno de esos personajes. Si ustedes pueden ver la primera barra del lado izquierdo, que hace referencia precisamente a las parteras con una adecuada educación y con una adecuada reglamentación, cómo son el personaje dentro de esta gama de diversos personajes que ofrece la mayor cantidad de servicios, funciones y tareas. Es decir, internacionalmente se reconoce que son el grupo de prestadoras de servicios, sea cual sea su ubicación en el sistema de salud, en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de la medicina privada, en el ámbito de la atención social, y en este caso es un personaje clave reconocido en esta gráfica comparativa de la situación de 73 países. La siguiente lámina. La siguiente lámina nos permite identificar, y quiero utilizar los datos de esta lámina y explicarla muy rápidamente, la importancia de la regulación. El reporte al que estoy haciendo referencia plantea que partimos de una necesidad, y la necesidad es lograr cobertura universal en la atención de la salud materna de las mujeres. Y esa necesidad encuentra en las parteras una oportunidad de respuesta muy valiosa. De tal manera que si queremos atender esa necesidad, lo primero que necesitamos es lo que en este reporte se describe como la disponibilidad de parteras. Si queremos que las parteras atiendan, necesitamos que existan parteras. Y estas parteras tienen que formarse, y formarse de una manera adecuada para que adquieran las competencias, ya Sabrina explicó de ello, y requieren además, para estar disponibles, tener espacios para ser contratadas dentro del sistema de salud, sea cual sea el arreglo que tenga este sistema. A eso se le llama la disponibilidad. Pero no basta con que las parteras se formen e ingresen a una institución de salud o tengan un espacio para la práctica, si no se han transformado y adecuado los sistemas o subsistemas de salud para que esas parteras puedan desempeñar sus conocimientos, sus habilidades y sus destrezas. Si solamente se pretende formarlas y contratarlas para que ingresen al sistema a hacer lo que muchos otros están haciendo sin poder desempeñar plenamente sus capacidades, entonces la formación de las parteras y su contratación no es suficiente. De ahí que el siguiente eje es la accesibilidad, es decir, que cuando una mujer quiere ser atendida por una partera, tenga la certeza de que va a poder acceder a ese servicio dentro del sistema de salud. Ahora, si solamente
se hacen arreglos en el sistema para que las mujeres accedan a las parteras, pero estas parteras no están respondiendo a las expectativas de las mujeres, entendamos también la diversidad de expectativas que tienen las mujeres mexicanas, lo que espera una mujer en una región indígena, en una región rural, en un ámbito urbano, una mujer que trabaja o una mujer académica, una mujer que se dedica solamente a las labores del hogar, pueden tener expectativas diferentes en cuanto a la atención del parto, y de ahí se requiere entonces trabajar en otra dimensión, que es la dimensión de la aceptabilidad, es decir, que las parteras, ejerciendo su derecho a ser prestadoras de servicios, al mismo tiempo respondan a las expectativas de las mujeres a las que están atendiendo. Entonces necesitamos parteras disponibles, formadas y contratadas, accesibles, con un sistema de salud que facilite el ingreso y aceptables para la necesidad de las mujeres. Pero además hay una cuarta dimensión, que es la dimensión de la calidad. Todas las mujeres en este país que sean atendidas en cuestiones de parto, en este caso me voy a referir a las parteras, tienen el derecho a recibir esa atención con la misma calidad. No podemos hablar de que, dependiendo de mi ubicación geográfica, mi situación socioeconómica, mi grado de marginación o no, tenga una atención de calidad diferente al de otra mujer que esté ubicada en un lugar de mayores privilegios. La necesidad es que las parteras otorguen uniformemente ese nivel de calidad que se requiere, y esa es la cuarta dimensión. Entonces, nos vamos a referir a la regulación en esas cuatro dimensiones: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. La siguiente lámina, por favor. La siguiente. El estudio al que hago referencia, por sus siglas en inglés, se conoce como el SOMI. Sí, correcto. El estudio al que hago referencia, este SOMI, señala con un hallazgo muy relevante, y ojo con esta recomendación: las parteras que cuentan con la educación y con la reglamentación adecuadas conforme a las normas internacionales pueden proporcionar hasta el 87% de los servicios esenciales que requieren las mujeres en el continuo de la atención de los servicios de partería. Es decir, si contamos con parteras adecuadamente formadas y además que trabajan bajo una reglamentación clara que les genere un entorno habilitante para su trabajo, vamos a encontrar en ellas la posibilidad de que atiendan hasta ese 87% de los servicios. De tal manera que la legislación, la reglamentación, las licencias, muchos de los temas que aquí se han planteado como áreas de oportunidad, pueden precisamente hacer la diferencia en el contexto de los servicios de salud materna. La siguiente lámina. Este informe hace una serie de recomendaciones de carácter general a los países, y las traigo a colación también en términos de lo que a México pudiera ser de su competencia en el ámbito regulatorio. Para los órganos de reglamentación, el informe recomienda: 1, establecer criterios claros de ingreso a la profesión. Estamos hablando aquí de estas parteras que van a formarse a través de un proceso, valga la redundancia, formal desde el punto de vista educativo. Si no existen criterios de ingreso claros, suficientes, homogéneos, estamos comenzando con un proceso de formación heterogéneo que, si bien en este momento prevalece en el país, y el reto es cómo lograr su homogeneización a futuro en términos de nuevas generaciones de recursos formados en el área de partería, podemos ir abonando teniendo criterios de ingreso homogéneos. Segundo, establecer estándares educacionales y competencias para la práctica, es decir, las escuelas que formen recursos humanos de partería, en este caso me refiero a las parteras, deben contar con condiciones de calidad homogéneas que permitan procesos de formación eficientes. Otra más es acreditar precisamente a esas escuelas y acreditar los planes curriculares que estas escuelas utilizan para la formación de las parteras. Este es un área de reglamentación fundamental a la que se recomienda atender en el contexto de los países que impulsan la partería.
Por otro lado, otorgar y renovar licencias para el ejercicio profesional de las parteras. Certeza en el ejercicio de esa profesión, en el ejercicio de esa tarea. Este es un ámbito regulatorio fundamental al que hay que atender. Y por otro lado, también Sabrina lo ha comentado en su presentación, reglamentar códigos de ética que permitan garantizar ese nivel de calidad, de homogeneidad al que nos hemos estado refiriendo. La siguiente lámina, por favor. Estoy cercano a terminar. Esta gráfica lo que hace es simplemente enlistar en cada una de las barras horizontales áreas de reglamentación en términos del avance que en los 73 países se tiene. Podemos observar, sin necesidad de entrar en una revisión detallada, que los países, la mayor parte de los que formaron, la mayor parte de los que fueron intervenidos en este estudio, señalan el que existen órganos de reglamentación en donde puede trabajarse la reglamentación alrededor de la partería. Sin embargo, cuando se comienzan a analizar variantes específicas de reglamentación, ustedes observan que el color azul empieza a disminuir y empiezan a agregarse colores naranja, fucsia, azul pálido, que lo que señalan es que no existen en todos los países esa misma cantidad de procesos regulatorios. Es decir, el dato principal en este sentido es México, al igual que los otros 72 países que formaron parte de este estudio, enfrenta el reto de fortalecer sus mecanismos regulatorios de manera integral. La siguiente lámina. Algunas recomendaciones. La siguiente. Si el objetivo es ofrecer una cobertura universal y eficaz de los servicios de partería para todas las mujeres, los recién nacidos y su familia, sin importar la condición económica, lugar de residencia ni edad, se deben contemplar en conjunto las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. La principal recomendación es que es necesario trabajar paralelamente en esas 4 dimensiones de regulación. Uno de los errores que se han cometido en otros países, y en México no hemos estado exentos de ello, es trabajar en procesos de regulación, en formación, sin haber avanzado suficientemente en procesos de regulación para la contratación de parteras, para el otorgamiento de salarios y sueldos dignos, sin la definición de reglamentación para que pueda haber una escala institucional en términos profesionales y sin la regulación para mantener la calidad homogénea en la prestación de los servicios. De tal manera que no hay que esperar a tener un grupo grande de parteras formadas, egresando de las escuelas, para entonces preocuparnos de cómo le vamos a hacer para contratarlas. Es necesario trabajar paralelamente en esas 4 dimensiones y esa es la recomendación fundamental que quiero dejar señalada precisamente en este espacio de discusión. La siguiente lámina señala, pasamos a la siguiente, los países que han formado parte de estas iniciativas para el impulso de la partería se han planteado una serie de metas para el año 2030. El año 2030 va a coincidir, como probablemente ustedes conozcan, si no lo planteo, con la fecha límite para el cumplimiento de los objetivos de la nueva Agenda para el Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y precisamente en el año 2030 los países pretenden alcanzar 10 objetivos. Yo quiero simplemente, y lo he hecho de esta forma subrayándolo, destacar aquellos que tienen que ver con cuestiones de regulación. La primera de ellas es que para que tengamos acceso universal a la atención de la partería cuando todas las mujeres lo requieren, es fundamental contar con reglamentaciones, con regulaciones claras y transparentes. Los gobiernos, esta es una de las metas para el año 2030, proporcionan apoyo y un marco político adecuado para generar un entorno habilitante. Y cuando hablamos de los gobiernos, hablamos de los diferentes niveles de gobierno, pero también de aquellas instituciones que tienen responsabilidades diferenciadas y en este caso el Poder Legislativo en nuestro país es fundamental para el impulso de estos procesos de reglamentación. También las recomendaciones señalan que los gobiernos y los sistemas de salud proporcionan un marco con todos los recursos necesarios. Se requiere que la regulación garantice que los sistemas de salud inviertan lo necesario en infraestructura, en salarios, en equipamiento, en insumos,
en sistemas de referencia y contrarreferencia, donde las parteras estén trabajando en un entorno que les permita desarrollar todas sus habilidades. La siguiente lámina, y con ella termino, plantea la necesidad de que el personal de partería esté sustentado por una educación de calidad y una reglamentación y gestión efectiva de recursos. De eso se ha hablado en este foro y esta es una recomendación sustantiva para todos aquellos actores institucionales que tienen algo que ver con ella. Y creo que esta es la última lámina. Así es, muchas gracias y nuevamente felicidades por este espacio. Muchas gracias, doctor Javier Domínguez. Cedemos el uso de la voz a la senadora Silvia Martínez para que nos haga la declaratoria de clausura de este foro. Muchas gracias. Pues creo que este día ha sido un día muy maravilloso, lleno de ideas que nos han dado todos los panelistas, lleno de participación y con mucho interés de parte de cada uno de ustedes. Y creo, les aseguramos que lo que está de nuestra parte, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para hacer puntos de acuerdo. Ya tenemos cita con Cristina nos va a ayudar. Y haremos algo, porque este foro era con esa intención, de poder lograr en lo que está de nuestra parte, hacer algo para cambiar. Bueno, siendo las 6:20 horas del día 30 de noviembre del año 2016, declaro clausurados los trabajos del foro Salud Materna, un asunto de derechos humanos y salud pública. Perdón. Enhorabuena a todos los que tuvieron la oportunidad de presenciar las magníficas presentaciones. Agradezco su atenta participación. Buenas tardes y feliz regreso a su destino todos los que vinieron de fuera. Muchas gracias.